¿Cómo estás, Gaby? Cuéntame brevemente a qué te dedicas y qué te motivó a participar en el reto Hackea tu proceso en 7 días. Hola, bueno, mi nombre es Gabriela. Yo me dedico al trabajo de especialista de calidad y procesos. He trabajado en ese puesto hace aproximadamente 15 años y bueno, me motivó probar este método justamente porque me gusta muchísimo lo que yo hago en mi trabajo y siempre trato de mejorar mis métodos, de mejorar las técnicas y cuando asistí al webinar, pues me llamó mucho la atención esta forma, ágil de tratar los procesos. Antes del reto, ¿cómo describirías tu relación con los procesos? ¿Qué frustraciones o desafíos tenías en la forma tradicional de trabajar en procesos? Antes del reto, bueno, yo trabajaba siempre, tratando de buscar, primero de descubrir el estándar de los procesos y mostrar a la gente ese estándar, pero la gente siempre tendía a decirme: "¿Y dónde está el documento?", o "Póngame eso en un instructivo o en un procedimiento", y no se entendía bien, primero, cuál era el propósito de cualquier proceso que se haya, necesitado en ese momento intervenir. Pues, también, mi trabajo a veces se centraba mucho en un análisis del estado actual del proceso y tal vez mucho esfuerzo se invertía solamente en analizar, analizar, y el tema de dar el siguiente paso para ya incorporar ajustes o mejoras que sean importantes, se dilataba mucho o la gente, pues, no veía mucho valor en llegar a ese nuevo nivel del proceso. ¿Qué esperabas lograr tú al inscribirte en el reto? Esperaba lograr entender primero que hay una nueva o mejor forma de intervenir un proceso, es decir, que no sea el documento el protagonista de esa forma de querer mejorar algo, sino que sea justamente digamos, el entusiasmo con el que la gente pueda entender su propio proceso y quiera también hacerlo mejor como para beneficiarse ellos mismos primero. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del método Adaptia? El método Adaptia, primero el tema de cómo de forma simplificada se puede llegar a entender un proceso sin quedarse paralizado en muchos análisis y que a partir de descubrimientos, digamos, sencillos pero importantes, se pueda también desprender acciones importantes de mejora y de mejora comprobada, es decir, no algo que quede como en un plan de implementación, sino que sea algo que se pueda probar enseguida. ¿Hubo alguna herramienta, alguna clase o algún ejercicio que sentiste que marcó un antes y un después? Claro, si no me equivoco, fue como en el día 5 o 4, donde, de hecho, cuando yo apliqué lo que nos indicaban en ese día, en ese ejercicio, me encantó tanto que yo comencé a seguir trabajando, o a desglosar un poco más el ejercicio que nos pedían, con igual el cuestionamiento que, en cambio, yo comencé a hacerle a la IA que estaba utilizando. O sea, no era la IA dándome propuestas, sino yo dándole preguntas para ir probando otras salidas. Entonces, me gustó tanto que yo me quedé no paralizada en el análisis, sino más bien entusiasmada en seguir buscando otras formas de mejorar. ¿Qué sentiste diferente respecto a otras experiencias que hayas tenido en formación de procesos antes? Creo que la estructura, porque a veces las estructuras también son muy rígidas y a veces también hacen que el analista se quede como, cuidando mucho el formato o el siguiente paso que hay que hacer o qué hay que lograr con, no sé, con los análisis que se hicieron inicialmente, como que tener esa ruta tan estructurada. En cambio, en Adaptia tenemos esa estructura, pero también libertad para que esa misma estructura sea nuestra mejor aliada y sea una forma ordenada de hacer las cosas, pero también en una forma ágil, es decir, flexible, una forma interesante de trabajar, ¿no?
¿Cómo viviste la dinámica de hacer este proceso en 7 días con una comunidad y con apoyo? Pues, muy enriquecedora, porque a partir también de las otras experiencias o cuestionamientos que hacían los otros compañeros sobre sus procesos, pues también se descubría formas en las que en mi propio proceso yo podía incorporar, o desde lo que yo también tenía, tenía pues mi experiencia en el momento de aplicar el método, podía ayudar o sugerir algo a los compañeros. Finalmente, todos creo que coincidíamos en algún punto que era el hecho de ver cómo esto que estábamos analizando se puede concretar. Entonces, esa forma de ir dando ideas o de ir sugiriendo o de ir también siendo acompañados por las expertas del método, pues nos ayudan mucho o nos ayudaron mucho a tener como ese entusiasmo de que no termina solo en el análisis, sino que sigue ya con las acciones concretas. ¿Qué lograste o qué ganaste después de pasar por el reto? Creo que gané mucha visibilidad, no solamente por las personas que estaban involucradas en el análisis, sino también en general en ir comunicando o ir dando digamos, como esta noticia de que en los procesos podíamos hacer procesos de una forma diferente, novedosa, y que la gente también esté interesada en ver esta manera de entregar un análisis que genere impacto en lo que ellos hacen en el día a día. ¿Cuál fue el principal cambio que conseguiste en el proceso en el que trabajaste? En el proceso que yo escogí, que era un proceso muy operativo, creo que fue demostrar que incluso en un proceso tan operativo, tan mecánico, la empresa se podía ahorrar, bueno, en números, pues más de $20,000 al mes, solamente reduciendo desperdicios de tiempo y de talento también de la gente, porque muchos especialistas de muchos años de trayectoria en la empresa, pues perdían tiempo en generar pasos burocráticos, en dar firmas, en generar formatos, en contestar correos que no necesariamente agregaban valor. Entonces fue dar como esta noticia de que un proceso podría ser también visto desde la forma de impacto en la parte económica y que nuestro trabajo pues también puede ser un aporte para que la empresa logre ahorros significativos. Si lo cuentas en una frase, ¿cómo estabas tú antes del reto y cómo quedaste después? Bueno, yo antes creo que muy curiosa, muy entusiasta y después, muy segura, muy firme de que el método ayuda mucho al analista que quiere en verdad entregar un buen análisis, pero un análisis con productos, con tangibles. Creo que muy satisfecha y también con muchas ganas de seguir aplicando y replicando este método. ¿Qué impacto tuvo ese cambio con tu equipo, con tus clientes internos, en ti misma? Yo creo que un poco la seguridad incrementó muchísimo al ver que em, pequeños pasos podían marcar una diferencia muy grande. Incluso ni siquiera pasos, digamos, físicos, sino pasos de cambio en la propia mentalidad de la gente, en ver que la forma diferente de hacer un cambio tan chiquito hacía que impacte tanto en el producto final. Entonces, tener como una mentalidad abierta, creo que era también uno de los mensajes que daba en el momento de exponer los resultados. ¿Qué fue lo más transformador o revelador de este proceso del reto para ti? Lo más revelador, creo que esto de tener la posibilidad de identificar microajustes en periodos cortos y también que estos microajustes se incorporen de manera rápida, no acelerada o no desordenada, pero sí de manera este, oportuna. Que las mejoras no son un tema de burocracia, de generar planes con firmas, sino de que simplemente se puede probar la mejora
y se puede comprobar que la mejora funciona. Y si es que no funciona, pues también probar que existen nuevas vías, nuevas formas de hacer, ¿no? ¿Qué descubriste sobre ti como profesional de procesos durante el reto? Descubrí que también mi trabajo puede ser simplificado sin que pierda por eso la profundidad del análisis. A veces, pues, como analistas nos pasa que quisiéramos exponer todos los diagramas de flujo que hacemos o todos los puntos que encontramos en el proceso y tendemos tal vez mucho a hablar en nuestro propio idioma, pero, no sé, dando una exposición tan concisa, tan de impacto y dando los puntos claves, también se llega a impactar en la gente con datos reales también que del analista, pues, se puede preguntar, pues, cómo llegó a esa conclusión. Los análisis existen, pero creo que es muy importante dar un mensaje concreto de que resuma todo el trabajo que hiciste. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que los procesos siempre son burocráticos, aburridos, documentales, que nadie ya los lee? Yo le diría que abra su mente y que conozca primero en qué consiste hacer procesos, porque hacer procesos es diferente a hacer documentos. Los documentos son un soporte, una herramienta, pero procesos es un tema de conocer el propósito, de para qué existe. Y en eso incluso, pues uno puede conocer también el propósito de la gente que lo opera, el propósito de la gente que hace que ese proceso tenga vida. Y también, pues es un tema de ir y comprender, de escuchar y hacer que la gente también pues se entusiasme de mejorar su propio proceso, ¿no? Si tuvieras que recomendar Adaptia a alguien, ¿qué le dirías? Pues que no lo dude, que pruebe este método, que se va a enamorar de la forma de cómo hacer procesos, no es solamente implementar pasos en un papel, sino más bien es incorporar valor en cada paso que se hace en el proceso. ¿Qué le dirías a alguien que esté dudando en tomar este reto? Que más bien dude de que exista solo una forma tradicional, digamos, de hacer procesos, sino que existe más bien formas novedosas en las que las personas que hacemos procesos en el día a día se pueden encontrar con muchas sorpresas, pero sorpresas en positivo, ¿no? Que favorecen justamente al trabajo del analista y más aún, pues, a la organización. ¿Qué le dirías a alguien que está dudando en trabajar con Lucía o conmigo? Uy, no, que se den más bien, se den la oportunidad de conocer a 2 profesionales que no solamente, han trabajado en estructurar un método que funciona, sino que además tienen una mentalidad y también un corazón abierto para guiar a las personas que como ellos también, pues, pasaron por muchas, peripecias en generar procesos en la organización, que con esa experiencia, pues, también dan muchísima guía y muchísimo apertura pues, a nuevas formas de tratar o de intervenir los procesos. ¿Sientes que valió la pena la inversión de tiempo y de dinero? Sí, sí, tal cual. Valió muchísimo la pena porque, al menos en mi proceso en el que yo intervine, yo ya tempranamente, pues, recibí felicitaciones de parte de mi jefe directo, por ejemplo, por haber hecho un análisis tan profundo, pero a la vez tan rápido. Y igual a las personas que son responsables del proceso también recibieron como de buen agrado tener una visión diferente del propio proceso. Entonces, creo que es totalmente beneficioso haber tenido esta inversión del dinero, pero del tiempo también y del esfuerzo que se puede invertir acá. Termina esta frase. Hackear un proceso es. Hackear un proceso es vivirlo, comprenderlo y mejorarlo. Gracias.